Bienvenidos a una noche donde la lluvia no trae calma. Amigos, esta vez el agua no limpia. Observa, cada gota susurra un secreto. Cada eco anuncia que alguien o algo se acerca. La historia de hoy no vive solo en la oscuridad. Se mete en la mente, se queda en el pecho y despierta miedos que creías dormidos. Si todavía no sigues nuestro canal, Terror en la Lluvia, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún grito, ninguna sombra, ni ninguna historia nacida bajo la lluvia. Así que amigos, dejen la luz atrás, escuchen el silencio, porque lo que viene ahora no querrá que mires atrás. Era una noche sin luna en el pequeño pueblo de San Lorenzo, olvidado entre colinas cubiertas de niebla eterna. El cementerio viejo, al borde del bosque, guardaba silencio, o eso creían todos. De repente, desde la tumba más antigua, marcada solo con una cruz oxidada y el nombre borrado por el tiempo, surgió un susurro. No era el viento, era una voz humana, ronca, como si viniera de garganta llena de tierra. Ayúdenme, estoy viva, sáquenme de aquí. Los pocos que pasaban cerca esa noche juraron que la tierra sobre la tumba se movió ligeramente, pero nadie se atrevió a acercarse. Nadie, excepto Ana. Ana tenía 28 años y había regresado al pueblo después de 10 años en la ciudad. Su abuela acababa de morir y ella era la única heredera de la vieja casa al lado del cementerio. Todos en San Lorenzo murmuraban que la familia de Ana estaba maldita. Su bisabuela había sido acusada de brujería en los años 40, quemada viva en secreto por los vecinos. Su abuela nunca hablaba de eso, pero guardaba un diario escondido que Ana encontró al limpiar la casa. La primera noche en la casa, Ana no pudo dormir. El viento aullaba contra las ventanas y el reloj antiguo marcaba las horas con un tic-tac que parecía latidos de corazón moribundo. Hacia las 3 de la madrugada, lo oyó por primera vez. Un golpe suave bajo la tierra, como si alguien arañara desde abajo. Luego, la voz. Ana. Sabes que estoy aquí. Ven. Ana se incorporó en la cama, el corazón latiéndole en la garganta. ¿Cómo sabía su nombre? Se convenció de que era una pesadilla, un eco de su duelo. Pero al día siguiente, mientras caminaba por el cementerio para visitar la tumba de su abuela, vio la cruz oxidada. La tierra estaba removida. Huellas frescas de zapatos pequeños rodeaban la lápida. Ana no era supersticiosa, o al menos eso se repetía. Era periodista freelance acostumbrada a hechos, no a fantasmas. Decidió investigar. Preguntó a los viejos del pueblo. Don Emilio, el sepulturero retirado, la miró con ojos hundidos y dijo: «Esa tumba, nadie sabe quién está ahí». La sellaron en 1948 después de un error. Dicen que enterraron a alguien vivo por accidente. Una mujer joven. Gritaba, pero pensaron que era el diablo hablando. Ana rió nerviosa, pero esa noche la voz volvió, más fuerte. No fue accidente, Ana. Tú lo sabes. Tu sangre lo sabe. Los días siguientes fueron un descenso lento al terror. Ana empezó a tener sueños. En ellos veía a una mujer de rostro pálido, cabello negro enredado con raíces, arañando el interior de un ataúd. La mujer la miraba y decía: «Soy tu tía abuela, Isabel». Me enamoré del hombre equivocado. Tu bisabuela me traicionó. Ahora necesito que me saques.
o te llevaré conmigo. Ana despertaba sudando, con tierra bajo las uñas, aunque no había salido de la casa. Decidió cavar, solo un poco para comprobar. Tomó una pala del cobertizo y bajo la luz de una linterna empezó a remover tierra en la tumba olvidada. La tierra estaba blanda, como si alguien ya hubiera cavado antes. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. Madera podrida. El ataúd. El corazón de Ana se aceleró. Retrocedió, asustada de su propia locura, pero entonces oyó el arañazo desde dentro, claro, inconfundible. Sigue cavando, Ana. Casi estoy libre. Los días siguientes fueron un descenso lento al terror. Ana empezó a tener sueños. En ellos veía a una mujer de rostro pálido, cabello negro enredado con raíces, arañando el interior de un ataúd. La mujer la miraba y decía: «Soy tu tía abuela». Me enamoré del hombre equivocado. Tu bisabuela me traicionó. Ahora necesito que me saques o te llevaré conmigo. Ana despertaba sudando, con tierra bajo las uñas, aunque no había salido de la casa. Decidió cavar, solo un poco para comprobar. Tomó una pala del cobertizo y bajo la luz de una linterna empezó a remover tierra en la tumba olvidada. La tierra estaba blanda, como si alguien ya hubiera cavado antes. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. Madera podrida. El ataúd. El corazón de Ana se aceleró. Retrocedió, asustada de su propia locura, pero entonces oyó el arañazo desde dentro, claro, inconfundible. Sigue cavando, Ana. Casi estoy libre. Los días siguientes fueron un descenso lento al terror. Ana empezó a tener sueños. En ellos veía a una mujer de rostro pálido, cabello negro enredado con raíces, arañando el interior de un ataúd. La mujer la miraba y decía: «Soy tu tía abuela». Me enamoré del hombre equivocado. Tu bisabuela me traicionó. Ahora necesito que me saques o te llevaré conmigo. Ana despertaba sudando, con tierra bajo las uñas, aunque no había salido de la casa. Decidió cavar, solo un poco para comprobar. Tomó una pala del cobertizo y bajo la luz de una linterna empezó a remover tierra en la tumba olvidada. La tierra estaba blanda, como si alguien ya hubiera cavado antes. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. Madera podrida. El ataúd. El corazón de Ana se aceleró. Retrocedió, asustada de su propia locura, pero entonces oyó el arañazo desde dentro, claro, inconfundible.
Sigue cavando, Ana. Casi estoy libre. Los días siguientes fueron un descenso lento al terror. Ana empezó a tener sueños. En ellos veía a una mujer de rostro pálido, cabello negro enredado con raíces, arañando el interior de un ataúd. La mujer la miraba y decía: «Soy tu tía abuela». Me enamoré del hombre equivocado. Tu bisabuela me traicionó. Ahora necesito que me saques o te llevaré conmigo. Ana despertaba sudando, con tierra bajo las uñas, aunque no había salido de la casa. Decidió cavar, solo un poco para comprobar. Tomó una pala del cobertizo y bajo la luz de una linterna empezó a remover tierra en la tumba olvidada. La tierra estaba blanda, como si alguien ya hubiera cavado antes. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo duro. Madera podrida. El ataúd. El corazón de Ana se aceleró. Retrocedió asustada de su propia locura, pero entonces oyó el arañazo desde dentro, claro, inconfundible. Sigue cavando, Ana. Casi estoy libre. Los días siguientes fueron un descenso lento al terror. Ana empezó a tener sueños. En ellos veía a una mujer de rostro pálido, cabello negro enredado con raíces, arañando el interior de un ataúd. La mujer la miraba y decía: «Soy tu tía abuela». La puerta del sótano se cerró con un golpe seco que resonó como un disparo en la noche. Marco quedó atrapado en la oscuridad absoluta, solo con el sonido de su propia respiración acelerada y los pasos lentos, arrastrados, que se acercaban desde el fondo. «Marco, ¿por qué corres de tu familia?», dijo la voz. Era la voz de Ana, pero no lo era. Más grave, más antigua, con un eco de tierra húmeda detrás de cada sílaba. Una risa baja, como si algo se divirtiera con su terror, llenó el aire. Marco retrocedió hasta chocar con la puerta cerrada. No había picaporte desde dentro. Estaba sellada. Arriba, en la casa, todo parecía normal. Las luces de la cocina seguían encendidas. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Pero abajo, en el sótano, el frío era tan intenso que el aliento de Marco se convertía en niebla. Encendió la linterna del móvil. El haz tembloroso iluminó a Ana, o lo que quedaba de ella, de pie al pie de las escaleras. Sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, como pozo sin fondo. La piel de su rostro parecía más pálida, casi translúcida, y en su boca se dibujaba una sonrisa que Ana nunca habría hecho. Demasiado amplia, demasiado satisfecha. «Isabel», susurró Marco, reconociendo el nombre del diario. «Ya no más Isabel enterrada», respondió la cosa con el cuerpo de Ana. «Ahora soy libre, y tú serás el primero en pagar la deuda». Marco corrió hacia el otro extremo del sótano, buscando cualquier herramienta, cualquier salida. Encontró el bidón de gasolina que habían dejado antes, pero estaba vacío. Lo habían usado todo intentando quemar el cuerpo en la tumba. La risa volvió, más fuerte. Ana, Isabel,
Levantó una mano y señaló la pared. Las sombras se movieron solas, alargándose como dedos negros que se arrastraban hacia él. Marco gritó y golpeó la puerta con los puños hasta que sangraron. Nadie lo oyó. El pueblo dormía. Entonces, silencio. Un silencio tan pesado que dolía en los oídos. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, sintió un aliento frío en la nuca. Duerme, Marco. Mañana tendremos mucho que hacer. Un golpe seco en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando Marco despertó, estaba en la cama de la abuela de Ana, atado con cuerdas viejas que olían a moho. La luz del amanecer entraba por las cortinas rotas. Ana estaba sentada en una silla frente a él, mirándolo fijamente. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, pero había algo raro en su postura, demasiado recta, demasiado quieta. «Ana, ¿estás ahí?», preguntó Marco con voz ronca. Ana parpadeó lentamente. «Sí, estoy aquí, pero también está ella. Me habla todo el tiempo. Dice que si no la ayudo, me quitará el cuerpo para siempre». La voz de Ana temblaba, pero había una calma extraña en sus palabras, como si ya hubiera aceptado parte del destino. «Anoche, no recuerdo nada después de bajar al sótano, solo frío y hambre, una hambre que no es mía». Marco intentó soltarse. «Tenemos que salir de aquí, quemar la casa, el cuerpo, todo. El diario decía que había que quemar el cuerpo original antes de que tome posesión completa». Ana negó la cabeza. «Ya es tarde para eso. El cuerpo original se deshizo en polvo cuando entró en mí. Lo sentí, como si algo se disolviera dentro de la tierra y viajara hasta aquí». Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el cementerio estaba cubierto de una niebla espesa. Además, ella no quiere solo mi cuerpo, quiere justicia. Dice que todo el pueblo sabía lo que le hicieron y nadie hizo nada. Esa mañana, el pueblo de San Lorenzo despertó con una noticia extraña. Don Emilio, el viejo sepulturero, fue encontrado muerto en su cama. Tenía los ojos abiertos, la boca llena de tierra, y en su pecho había marcas de uñas profundas, como si algo lo hubiera arañado desde dentro. La policía local, solo 2 agentes, llegó a la casa de Ana a preguntar si había visto algo raro. Ana los recibió con una sonrisa amable, les ofreció café. Los agentes se fueron tranquilos. Nadie notó que uno de ellos, el más joven, salió con los ojos un poco más oscuros que al entrar. Marco, aún atado, suplicó: «Ana, lucha contra ella, eres más fuerte». Ana se acercó y le acarició la mejilla con una ternura que helaba la sangre. «No soy más fuerte, pero puedo negociar. Isabel dice que si le ayudo a castigar a los descendientes de los que la enterraron, me dejará vivir. Dentro de ella». Una lágrima rodó por su mejilla, pero su boca sonreía. «Y tú, Marco, tú también eres descendiente. Tu abuela era prima de la mía. Lo vi en el árbol genealógico del diario». Marco palideció. Recordaba vagamente que su familia también venía de San Lorenzo, pero se habían ido generaciones. «Eso no significa nada. No tuve nada que ver». «La sangre no olvida», susurró Isabel a través de Ana. De repente, la voz cambió. Se volvió la de una mujer mayor, roca por años de gritos bajo tierra. «Todos pagarán, uno por uno». Esa noche, Ana, o Isabel, salió de la casa. Caminó por las calles vacías del pueblo con un vestido blanco que no era de Ana, uno viejo que encontró en el armario de la abuela. Llevaba en la mano una pala pequeña. Nadie lo vio entrar en la casa de la familia del antiguo alcalde, el hombre que había ordenado el entierro en 1948. A la mañana siguiente, encontraron a la hija del alcalde muerta en su cama, con la misma tierra en la boca y las mismas marcas de uñas. El pánico empezó a expandirse. Los viejos del pueblo recordaban las historias y cerraban puertas y ventanas. Pero Isabel no necesitaba entrar por la puerta, entraba por los sueños. Ana empezó a tener visiones de todas las familias implicadas, los nombres, las caras, los pecados. Cada noche,
Isabel tomaba más control. Ana se miraba al espejo y veía cómo su cabello se oscurecía, cómo sus ojos se hundían, cómo su piel se volvía más fría. Marco logró soltarse mientras Ana dormía un sueño inquieto. Encontró el diario y leyó las últimas páginas que no habían visto antes. La abuela había escrito una solución. La única forma de detenerla es que alguien de la sangre se ofrezca voluntariamente como recipiente permanente y luego sea quemado vivo. El fuego purifica la maldición, pero el alma del que se ofrezca nunca encontrará paz. Marco miró a Ana dormida. Sabía lo que tenía que hacer, pero no era tan valiente. Intentó huir, corrió hacia la puerta principal, pero esta no se abrió. Todas las ventanas estaban selladas desde dentro, como si la casa misma estuviera viva. Entonces oyó la voz de Isabel en su cabeza por primera vez. No puedes irte, noviente. Tú también llevas la culpa. Ana se levantó, sus ojos completamente negros otra vez. Es hora de la tercera visita, dijo. Esta vez iba hacia la casa del sacerdote actual, descendiente directo del que había traicionado a Isabel. Marco la siguió, no por valentía, sino porque no tenía opción. La casa se lo impedía. Caminaron bajo la lluvia que empezó de repente, una tormenta que nadie había previsto. En la casa del sacerdote encontraron la puerta abierta. El hombre estaba arrodillado en la sala, rezando aterrorizado. Al ver a Ana gritó: «Perdón, mi abuelo confesó antes de morir que había ayudado a enterrarla. Por favor». Isabel, a través de Ana, se acercó lentamente. El perdón no existe bajo tierra. Levantó la pala. Marco cerró los ojos. Cuando los abrió, el sacerdote estaba muerto, la misma tierra en la boca, las mismas marcas de uñas. Entonces, Ana cayó a rodillas. Por primera vez su voz era solo suya. «Marco, ayúdame. No quiero seguir. Quémame, quémame, antes de que mate a más». Lágrimas reales recorrían su rostro, pero su boca sonreía. «Pero tienes que hacerlo ahora mientras ella está débil después de esto». Marco miró alrededor. Había un bidón de queroseno en el garaje del sacerdote. Lo tomó. Ana lo miró con terror y alivio al mismo tiempo. «Hazlo rápido». Pero cuando Marco derramó el líquido sobre ella, Isabel tomó control otra vez. Ana se levantó de un salto, los ojos negros brillando con furia supernatural. «¡Traición!», gritó con voz que hizo temblar las ventanas. Marco encendió el encendedor, pero una ráfaga de viento lo apagó. Isabel corrió hacia Marco, las uñas alargándose de forma imposible. Marco retrocedió hasta la cocina. Encontró una estufa de gas. Abrió todas las llaves. El olor llenó el aire. Isabel se detuvo. Por primera vez mostró miedo. «No, no puedes». «Sí puedo», dijo Marco. Encendió el encendedor de nuevo y lo lanzó al suelo. La explosión iluminó la noche de San Lorenzo. La casa del sacerdote ardió como una antorcha. Marco salió corriendo, quemado, pero vivo. Ana no salió. Al amanecer, los bomberos encontraron solo cenizas. No había cuerpo, solo un... Marco despertó sobresaltado en su pequeño apartamento de la capital. Eran las 3:17 de la madrugada, y el sonido era inconfundible. Un arañazo lento y deliberado debajo de su cama, como uñas largas arrastrándose sobre madera. Se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. El arañazo se detuvo. Silencio. Luego, una voz susurrada, apenas audible, que parecía venir de todos lados y de ninguno. «Creíste que el fuego era suficiente, sobrino». Marco encendió la luz con manos temblorosas. Debajo de la cama no había nada, solo polvo, pero en el suelo, junto a una de las patas, había un pequeño montículo de tierra húmeda y oscura, como recién traída de un cementerio. Habían pasado 4 meses desde la explosión en San Lorenzo. Marco no había vuelto al pueblo, ni siquiera para el funeral de Ana. No hubo cuerpo que enterrar, así que no hubo funeral. La policía cerró el caso como accidente por fuga de gas. Los periódicos locales hablaron de tragedia en casa del sacerdote. Nadie mencionó las muertes previas, ni la tierra en las bocas, ni las marcas de uñas. El pueblo simplemente decidió olvidar.
Pero Marco no podía. Las pesadillas eran diarias. Veía a Ana ardiendo, pero sonriendo mientras las llamas la consumían. Y siempre, siempre, al final del sueño, ella abría los ojos negros y decía: «Volveré a por ti». Intentó seguir viviendo. Cambió de ciudad, encontró un trabajo nuevo como fotógrafo en una revista. Salió con amigos que no sabían nada de su pasado. Pero la tierra empezó a aparecer. Primero en los zapatos, aunque no había caminado por parques ni jardines. Luego en la almohada, manchando la funda con un olor a humedad y pudredumbre. Una mañana encontró un gusano blanco y largo en su café, vivo. Se convenció de que estaba perdiendo la cabeza. Fue a un psiquiatra. Le recetaron pastillas para dormir y ansiolíticos. Las pastillas ayudaban a dormir, pero no evitaban los sueños. Una noche, después de tomar doble dosis, soñó que estaba de vuelta en el cementerio de San Lorenzo. La niebla era tan densa que no veía más allá de sus propios pies. Caminaba entre las tumbas y todas tenían su nombre grabado. Al llegar a la cruz oxidada sin nombre, la tierra se abrió sola. No salió un cuerpo, salió Ana, intacta, vestida con el mismo vestido blanco que Isabel había usado. Sonrió y extendió la mano. «Ya no hay diferencia entre ella y yo», dijo. «Somos una sola y te estamos esperando». Marco intentó correr, pero sus pies se hundían en la tierra blanda, como si el cementerio entero respirara y lo succionara hacia abajo. Despertó gritando. Su vecino golpeó la pared, encendió todas las luces y entonces vio el espejo del baño. En el vapor de la ducha que no había usado, alguien había escrito con dedo: «La sangre siempre encuentra camino». Marco decidió investigar. No podía seguir huyendo sin entender. Volvió a los archivos digitales de los periódicos locales de San Lorenzo. Encontró algo que no había visto antes. Después de la explosión, hubo un pequeño terremoto localizado solo en el área del cementerio. Varias tumbas antiguas se hundieron y una semana después, un niño del pueblo desapareció. Lo encontraron 3 días después, caminando por la carretera, cubierto de tierra, diciendo que una señora bonita lo había llevado a jugar bajo la tierra. El niño nunca volvió a hablar normal. Ahora vivía en un centro psiquiátrico en la capital, a solo 20 minutos del apartamento de Marco. Marco fue a visitarlo. El niño, Lucas, tenía 9 años, pero sus ojos parecían de alguien mucho mayor. Cuando vio a Marco, sonrió de una forma que heló la sangre. «Tú eres el que prendió el fuego», dijo con voz que no era de niño. «Ella está enfadada contigo, pero también agradecida. Dice que el fuego la hizo más fuerte». El personal del centro dijo que Lucas hablaba solo por las noches, en un idioma extraño que sonaba a latín antiguo mezclado con español viejo, y siempre repetía la misma frase: «La tierra respira ahora». Marco empezó a conectar piezas. El diario de la abuela de Ana mencionaba que Isabel había sido acusada de brujería, porque, según los rumores, podía hablar con la tierra, que las plantas crecían donde ella caminaba descalza, que una vez, después de una pelea con su madre, todo el jardín se marchitó en una noche. ¿Y si no era solo una posesión? ¿Y si Isabel había hecho un pacto real con algo más antiguo que el cementerio mismo? Decidió volver a San Lorenzo, solo un día, para ver el cementerio, para cerrar el capítulo. Llegó al atardecer. El pueblo parecía más vacío que nunca. Muchas casas en venta. La gente mayor había muerto o se había ido. Los jóvenes nunca volvieron. El cementerio estaba abandonado. Hierbas altas, cruces caídas, un olor dulce y podrido en el aire. Encontró el lugar donde estaba la tumba de Isabel. Ahora era un agujero grande, como si algo hubiera explotado desde dentro. Y alrededor, la tierra estaba removida en círculos perfectos, como si alguien o algo hubiera danzado allí. Entonces oyó la voz, no en su cabeza, en el aire. «Bienvenido a casa, Marco». Se giró, nadie, pero el viento llevó un susurro múltiple, como muchas voces hablando al unísono. Vio movimiento entre las tumbas, sombras que no correspondían a nada. Se acercó al agujero. En el fondo, a unos metros de profundidad, vio algo brillante, un vestido blanco, limpio, como nuevo. Bajó, no supo por qué, sus pies se movieron solos. Al tocar fondo, el vestido estaba vacío, pero la tierra alrededor palpitaba, literalmente, subía y bajaba como un pecho respirando. Marco retrocedió horrorizado. Entonces la tierra se abrió bajo él y cayó más profundo. No era un agujero normal, era un túnel, ancho, liso, como excavado por algo enorme.
Caminó en la oscuridad, guiado por un leve resplandor verdoso adelante. El túnel olía a raíces y sangre. Después de lo que parecieron horas, llegó a una cámara subterránea enorme. Las paredes estaban cubiertas de raíces negras que se movían lentamente, como venas. En el centro, un altar de tierra compacta. Y sobre el altar, Ana, desnuda, cubierta de barro, los ojos cerrados, pero viva. Su pecho subía y bajaba. Alrededor, docenas de cuerpos no vivos, dormidos, gente del pueblo que había desaparecido en los últimos meses, todos conectados al altar por raíces que entraban en su piel. Ana abrió los ojos, negros. Al fin veniste, dijo con voz que era de Ana, de Isabel y de algo mucho más antiguo. El fuego no me destruyó, me liberó. Ya no necesito un solo cuerpo, ahora soy la tierra misma, y todos los que llevan la sangre volverán a mí. Marco intentó correr, pero las raíces lo atraparon, lo arrastraron al altar. Sintió cómo entraban en su piel, frías al principio, luego cálidas. Una paz extraña lo invadió. Vio memorias que no eran suyas. Isabel joven, enamorada, traicionada, el azúcar en su té, el ataúd cerrado, los gritos que nadie escuchó, el pacto desesperado con la entidad que vivía bajo el cementerio antes de que el pueblo existiera. Ahora entenderás, dijo Ana, Isabel, la tierra. No hay muerte, solo retorno. Marco despertó en su cama en su apartamento de la capital, sudando. Pensó que había sido un sueño. Miró el reloj, las 3:17 otra vez. Se levantó para beber agua. Al pasar por el espejo, vio que tenía tierra bajo las uñas y en su pecho, apenas visible bajo la camisa, una marca nueva, una raíz negra dibujada en la piel, como un tatuaje que crecía. Esa noche, en San Lorenzo, el cementerio entero tembló. La tierra se abrió en varios puntos y uno a uno, los cuerpos dormidos en la cámara subterránea abrieron los ojos, todos con la misma mirada negra. Marco tomó el teléfono, llamó al único número que podía ayudar, el del psiquiatra que atendía a Lucas. Pero cuando el hombre contestó, su voz era diferente, más grave. Ya era hora de que llamaras, sobrino. Tenemos mucho que preparar. Marco colgó, miró por la ventana. Afuera, en la calle iluminada, vio a una figura parada bajo la farola. Ana, vestida de blanco, sonriendo. Levantó la mano en saludo. Y en el suelo del apartamento, la tierra empezó a acumularse sola, formando un pequeño montículo que crecía lentamente. Marco se giró lentamente, el teléfono aún en la mano temblorosa. El pasillo de su apartamento estaba vacío. La puerta principal seguía cerrada con llave y cadena. Pero el olor llegó antes que el sonido. Tierra húmeda, podredumbre dulce, raíces recién cortadas. Entonces lo oyó, un goteo lento en la cocina. Se acercó con pasos cautelosos. El suelo de baldosas estaba cubierto por una fina capa de barro negro que no estaba allí minutos antes. En el centro de la cocina, Ana estaba de pie, de espaldas a él. El vestido blanco ahora estaba manchado de tierra hasta las rodillas, como si hubiera caminado kilómetros bajo el suelo. Lentamente giró la cabeza, solo la cabeza, 180 grados, sin mover el cuerpo. Sus ojos eran pozos negros brillando con reflejos verdes. Te dije que la sangre siempre encuentra camino, susurró con una voz que parecía venir de las paredes mismas. Marco dejó caer el teléfono. Retrocedió hasta chocar con la nevera. Tú moriste en el incendio. Ana sonrió, y la sonrisa se extendió más allá de lo humanamente posible. El fuego me liberó del cuerpo. Ya no necesito uno solo. Ahora soy muchas. Dio un paso adelante, y donde pisó, brotaron pequeñas raíces negras del suelo, retorciéndose como gusanos. Y tú, barco, ya llevas mi semilla dentro. Marco se miró el pecho. La marca que había visto en el sueño ya no era un dibujo. Era una raíz real, fina, pero viva, saliendo apenas 1 centímetro de su piel sobre el corazón. Latía. Él gritó y trató de arrancarla, pero el dolor fue tan intenso que cayó de rodillas. Ana se acercó y le acarició el cabello con dedos fríos como arcilla. No luches.
Pronto será placentero. Todos lo aceptarán. Esa noche, la ciudad durmió tranquila, pero bajo sus calles algo se movió por primera vez en siglos. En el metro abandonado, en los túneles de servicio, en los cindamientos de los edificios antiguos, la tierra empezó a respirar. Los ratones huyeron en masa. Los sin techo que dormían en las alcantarillas despertaron con tierra en la boca y desaparecieron sin dejar rastro. Al amanecer, Marco ya no estaba solo en su apartamento. Ana se había ido, pero había dejado regalos. En la bañera, un montículo de tierra fresca con una mano pequeña emergiendo. La mano de Lucas, el niño del psiquiátrico. En el salón, sobre la mesa, el diario de la abuela de Ana que creía quemado en San Lorenzo. Estaba intacto y tenía páginas nuevas escritas con letra que no era humana. Raíces impresas en tinta negra formaban palabras. La entidad no tiene nombre. Existía antes de los indígenas, antes de los españoles. El cementerio fue construido encima de su corazón. Isabel solo le abrió la puerta. Ahora despertó hambrienta de sangre viva. Marco leyó hasta el final. La última página decía: la única forma de detenerla es encontrar el corazón y quemarlo todo. Pero el corazón ya no está en San Lorenzo. Viaja con la sangre. Está en la ciudad ahora, en ti. Intentó salir del apartamento. La puerta se abrió normalmente, pero al bajar las escaleras del edificio, vio que las paredes del portal estaban cubiertas de raíces negras trepando como venas. Los vecinos que bajaban al trabajo no parecían notarlo. Una mujer mayor incluso pisó una raíz y siguió caminando como si nada. Marco corrió a la calle. La ciudad parecía normal. Tráfico, gente con café en la mano, niños yendo al colegio. Pero en las alcantarillas, en los parques, en los maceteros de las avenidas, la tierra se removía sutilmente. Fue al psiquiátrico a buscar a Lucas. El niño ya no estaba. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con tierra. Figuras humanas conectadas por raíces a un gran círculo negro en el centro. Uno de los dibujos era claramente Marco, con la raíz saliendo del pecho. La enfermera jefe dijo que Lucas había sido dado de alta esa mañana. Su madre vino a buscarlo. Una mujer pálida vestida de blanco. Dijo que era familiar. Marco entendió. No había madre. Era Ana, o lo que quedaba de ella. Decidió buscar ayuda. Llamó a un viejo profesor de antropología de la universidad con el que había trabajado años antes, el doctor Ramírez, especialista en mitos prehispánicos. Le contó todo por el teléfono, esperando que lo tomara por loco. Pero Ramírez contestó con voz grave. He oído rumores. En los últimos meses han desaparecido obreros en las obras del Metro Nuevo. Encontraron túneles que no estaban en los planos. Túneles redondos, lisos, como hechos por algo enorme. Y en las paredes, símbolos que coinciden con los de una entidad olvidada. Los antiguos la llamaban la madre de las raíces. Se alimentaba de traición y sangre familiar. Creo que has despertado algo que llevaba siglos dormido. Ramírez aceptó encontrarse con él esa misma tarde en un café del centro. Marco llegó temprano. El café estaba casi vacío. Pidió un espresso con manos temblorosas. Entonces notó que bajo la mesa, sus zapatos estaban hundidos en tierra blanda. Miró abajo. El suelo de baldosas había desaparecido. Era un pozo de barro negro. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Las raíces lo tenían sujeto. Ramírez llegó puntual. Era un hombre mayor, delgado, con ojos inteligentes. Se sentó frente a Marco y miró bajo la mesa. No se sorprendió. Dijo simplemente: ya empezó contigo. Sacó un mapa antiguo de su maletín. El corazón original estaba bajo el cementerio de San Lorenzo, pero cuando el fuego lo liberó, se movió siguiendo la sangre más cercana. Tú. Ahora está en la ciudad, buscando un nuevo centro, un lugar con mucha gente, mucha traición acumulada. Marcaron en el mapa los puntos donde habían ocurrido desapariciones recientes.
las obras del metro nuevo, el psiquiátrico, un hospital bajo la noche. La ciudad se manejó con tráfico normal, pero en los parques, en las avenidas, en los maceteros, la tierra se removía sutilmente. Fue al psiquiátrico a buscar a Lucas. El niño ya no estaba. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con tierra. Figuras humanas conectadas por raíces a un gran círculo negro en el centro. Uno de los dibujos era claramente Marco, con la raíz saliendo del pecho. La enfermera jefe dijo que Lucas había sido dado de alta esa mañana. Su madre vino a buscarlo. Una mujer pálida vestida de blanco. Dijo que era familiar. Marco entendió. No había madre. Era Ana, o lo que quedaba de ella. Decidió buscar ayuda. Llamó a un viejo profesor de antropología de la universidad con el que había trabajado años antes, el doctor Ramírez, especialista en mitos prehispánicos. Le contó todo por el teléfono, esperando que lo tomara por loco. Pero Ramírez contestó con voz grave. He oído rumores. En los últimos meses han desaparecido obreros en las obras del metro nuevo. Encontraron túneles que no estaban en los planos. Túneles redondos, lisos, como hechos por algo enorme. Y en las paredes, símbolos que coinciden con los de una entidad olvidada. Los antiguos la llamaban la madre de las raíces. Se alimentaba de traición y sangre familiar. Creo que has despertado algo que llevaba siglos dormido. Ramírez aceptó encontrarse con él esa misma tarde en un café del centro. Marco llegó temprano. El café estaba casi vacío. Pidió un espresso con manos temblorosas. Entonces notó que bajo la mesa, sus zapatos estaban hundidos en tierra blanda. Miró abajo. El suelo de baldosas había desaparecido. Era un pozo de barro negro. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Las raíces lo tenían sujeto. Ramírez llegó puntual. Era un hombre mayor, delgado, con ojos inteligentes. Se sentó frente a Marco y miró bajo la mesa. No se sorprendió. Dijo simplemente, «Ya empezó contigo». Sacó un mapa antiguo de su maletín. El corazón original estaba bajo el cementerio de San Lorenzo, pero cuando el fuego lo liberó, se movió siguiendo la sangre más cercana. Tú, ahora está en la ciudad, buscando un nuevo centro, un lugar con mucha gente, mucha traición acumulada. Marcaron en el mapa los puntos donde habían ocurrido desapariciones recientes, las obras del metro nuevo, el psiquiátrico, un hospital bajo la noche. La ciudad se manejó con tráfico normal, pero en los parques, en las avenidas, en los maceteros, la tierra se removía sutilmente. Fue al psiquiátrico a buscar a Lucas. El niño ya no estaba. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con tierra. Figuras humanas conectadas por raíces a un gran círculo negro en el centro. Uno de los dibujos era claramente Marco, con la raíz saliendo del pecho. La enfermera jefe dijo que Lucas había sido dado de alta esa mañana. Su madre vino a buscarlo. Una mujer pálida vestida de blanco. Dijo que era familiar. Marco entendió. El autobús avanzaba por la carretera oscura. La única luz provenía de los faros que cortaban la niebla como cuchillos. Marco iba sentado al fondo, con la cabeza apoyada en la ventana fría, intentando no dormir. Pero el cansancio lo venció. Cuando despertó de golpe, algo rozaba su tobillo. Bajó la mirada. Del suelo metálico del autobús, entre las grietas oxidadas, brotaban raíces negras delgadas que se enroscaban lentamente alrededor de sus zapatos. Intentó mover los pies. Las raíces se apretaron. Una voz susurrada, múltiple, llegó desde abajo. No hay lugar lo suficientemente lejos, Marco. La madre viaja en la sangre. Tiró con fuerza y las raíces se rompieron, dejando manchas negras en sus manos como tinta viva. El resto de los pasajeros dormía profundamente, algunos con la cabeza inclinada en ángulos imposibles. Marco se levantó y caminó hacia el frente. El conductor no respondió cuando le habló. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos y de su cuello salía una raíz fina que pulsaba al ritmo del motor. Marco abrió la puerta de emergencia y saltó en marcha. Rodó por la cuneta
lleno de magulladuras, mientras el autobús seguía su camino y se perdía en la niebla sin detenerse. Estaba en medio de la nada, en una región montañosa del norte que apenas conocía. El pueblo más cercano, San Isidro, quedaba a 10 kilómetros según un letrero oxidado. Caminó toda la noche, con la raíz en su pecho latiendo cada vez más fuerte, como si respondiera a una llamada lejana. Al amanecer, llegó al pueblo. San Isidro era pequeño, apenas unas calles empedradas, una iglesia antigua y un cementerio aún más antiguo en la colina. Parecía pacífico, demasiado pacífico. Encontró una pensión regentada por una mujer mayor, doña Clara, que lo miró con curiosidad pero no hizo preguntas. «Hay una habitación libre. Nadie viene por aquí desde hace meses», dijo mientras le entregaba la llave. La habitación olía a humedad. Marco se duchó, intentando lavar la sensación de tierra en la piel. Pero al salir de la bañera, vio que el desagüe estaba tapado con barro negro y en el espejo empañado alguien había escrito de nuevo: «Bienvenido al nuevo hogar». Esa tarde exploró el pueblo. Preguntó discretamente sobre desapariciones o cosas extrañas. La gente lo evitaba o cambiaba de tema. Solo un viejo borracho en la cantina, don Chucho, habló. «La tierra aquí siempre ha sido rara, desde antes de que llegaran los españoles. Los antiguos decían que debajo de la iglesia hay un corazón que no es humano. Cada 100 años despierta y pide sangre fresca. La última vez fue en 1925. Murieron 20 personas en una noche, se fueron bajo la tierra y nunca volvieron». Marco palideció. 1925 más 100 igual a 2025. Faltaba poco. Esa noche no pudo dormir. La raíz en su pecho ardía. Salió a caminar y terminó en el cementerio. La niebla era espesa, igual que en San Lorenzo. En el centro, una tumba antigua sin nombre, solo una piedra con símbolos prehispánicos que reconoció del mapa de Ramírez, el glifo de la madre de las raíces. La tierra sobre la tumba estaba recién movida y en el aire flotaba un olor dulce, como flores podridas. Entonces la vio. Una niña de unos 8 años, vestida con ropa antigua, parada junto a la tumba. Lo miraba fijamente. «Tú trajiste a la madre», dijo con voz de adulta. «Ella te siguió. Ahora quiere terminar lo que empezó». La niña señaló su propio pecho. Allí tenía la misma marca que Marco, pero más avanzada, raíces saliendo como venas negras por todo el torso. «Pronto seremos todos uno». Marco corrió de vuelta a la pensión. Doña Clara lo esperaba en la puerta. Sus ojos eran negros. «No puedes huir de la familia», dijo con voz que era de Ana, de Isabel, de Lucas, de todos los que habían tocado la maldición. Lo dejó pasar sin más. Al día siguiente, las desapariciones empezaron. Primero un pastor que no volvió con sus ovejas. Luego 2 niños que jugaban cerca del río. Los encontraron al atardecer caminando en círculos, cubiertos de tierra, repitiendo la misma frase: «La madre nos llama». El pueblo entró en pánico, pero nadie quiso hablar de la iglesia o del cementerio. El sacerdote, un hombre joven llamado Padre Esteban, cerró las puertas y dijo que rezaría por todos. Marco decidió entrar a la iglesia esa noche. Llevaba el diario, que ahora apareció de nuevo en su mochila como si nunca se hubiera quemado, y un bidón de gasolina que robó de un taller. La iglesia estaba oscura, solo iluminada por velas. Bajó a la cripta por una escalera escondida detrás del altar. El aire era denso, cargado de olor a tierra fértil. En el centro de la cripta había un pozo antiguo, sellado con una losa de piedra. Los símbolos eran idénticos a los del mapa de Ramírez. La losa estaba agrietada y de las grietas salían raíces gruesas que pulsaban como arterias. Marco leyó en voz alta las últimas páginas del diario, que ahora tenían texto nuevo. El corazón original nunca se destruye, solo se mueve. Cada vez que alguien lo quema, se hace más fuerte. La única forma de detenerlo es convertirse en el corazón uno mismo, ofrecer la sangre voluntariamente y quedarse para siempre. Marco entendió. Todos los intentos anteriores, el fuego en la casa, en la catedral, solo habían alimentado a la entidad. La madre no quería sangre derramada, quería unión, quería que alguien de la sangre traicionada se uniera a ella por voluntad propia. Se sentó junto al pozo. La raíz en su pecho ya era gruesa, saliendo varios centímetros, conectada a las del suelo. Sintió la voz dentro de su cabeza, suave por primera vez. No más dolor, no más miedo,
solo paz. Únete a nosotros, sé el guardián eterno. Recordó a Ana, su última mirada humana en la catedral. Gracias y perdón. Recordó a Isabel, enterrada viva por traición familiar. Recordó a todos los que habían sufrido y por primera vez no sintió rabia, sintió compasión. Derramó gasolina alrededor del pozo, pero no para quemar, sino para purificar, como ofrenda. Se quitó la camisa. La raíz en su pecho latía al unísono con las del pozo. Se acostó en el suelo y dejó que las raíces lo envolvieran. No luchó, cerró los ojos. Cuando el padre Esteban bajó al amanecer, alarmado por el olor a gasolina, encontró el pozo sellado de nuevo. La losa intacta, ninguna raíz a la vista. Solo un pequeño montículo de tierra fresca en el centro, con una cruz improvisada hecha de ramas. Y en el aire, un susurro apenas audible. Gracias, sobrino. Ahora descansa. San Isidro volvió a la normalidad. Las desapariciones cesaron. Los niños volvieron a jugar. La gente olvidó. Pero en las noches sin luna, quienes pasan cerca del cementerio oyen un latido suave bajo la tierra. No de miedo, de paz. El corazón late tranquilo por primera vez en siglos. Y en otros lugares lejanos, ciudades grandes, pueblos pequeños, las raíces que habían empezado a brotar se marchitaron y murieron. La madre había encontrado por fin lo que buscaba, no venganza, sino alguien que entendiera su dolor y se quedara con ella por voluntad propia. Marco ya no sueña, ya no huye, es el corazón nuevo, eterno, guardianes y prisionero al mismo tiempo. La tierra respira tranquila ahora, por 100 años más, o quizás para siempre. Escúchame bien, porque esto es lo último que vas a oír antes de que la tierra empiece a hablarte directamente. El latido que sientes ahora no es tu corazón, es el suyo, el de la madre. Late despacio, tranquilo, satisfecho, por ahora. Sonido de latido grave y lejano, tierra temblando sutilmente. Marco creyó que su sacrificio lo había detenido todo, que al entregarse voluntariamente, al convertirse en el nuevo corazón, había dado paz eterna a Isabel, a Ana, a todos los que la entidad había reclamado. Pero la madre de las raíces nunca quiso paz, solo quería silencio. Hasta la próxima traición. Han pasado exactamente 100 años desde que Marco se acostó en aquella cripta de San Isidro y dejó que las raíces lo abrazaran para siempre. Es enero de 2026. El mundo ha cambiado, ciudades más grandes, tecnología que todo lo ve, redes que conectan a miles de millones de personas en segundos. Pero bajo todo eso, la Tierra sigue siendo la misma, antigua, paciente, hambrienta. En un pequeño canal de YouTube llamado Susurros de Medianoche, una joven creadora de contenido llamada Valeria sube videos de terror cada semana. Tiene 28 años, la misma edad que tenía Ana cuando todo empezó. Vive en la capital, en un apartamento moderno con vistas a un parque enorme. Su canal creció rápido gracias a una serie llamada Historias Reales de Pueblos Olvidados. El video que la hizo famosa fue uno sobre San Lorenzo, el pueblo que desapareció del mapa después de una serie de accidentes y terremotos localizados a principios de siglo. Valeria narró la leyenda de la mujer enterrada viva, la posesión, los incendios, las raíces negras. Lo contó todo, porque lo encontró en un viejo foro de internet, en un hilo anónimo que alguien había escrito como advertencia. Lo que Valeria no sabía era que ese hilo lo había escrito Marco, o lo que quedaba de él. Desde el corazón subterráneo, Marco aún podía pensar, aún podía sentir, y en los últimos años del ciclo, cuando la madre empezaba a dormirse de nuevo, él tenía un poco de control, suficiente para escribir, suficiente para advertir, pero también suficiente para atraer. Valeria terminó el video con su frase característica. Si te gustó esta historia real, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte para más terror cada semana. Nos vemos en el próximo susurro. El video alcanzó 1 millón de vistas en una semana. Los comentarios explotaron. Esto es demasiado real.
Fui a San Lorenzo y el cementerio está cerrado con cadenas. Sentí algo raro mientras lo veía. Esa noche, Valeria no pudo dormir. El apartamento estaba en silencio, pero sentía un latido bajo el suelo. Al principio pensó que era el vecino de abajo con música baja, pero el latido era demasiado profundo, demasiado antiguo. Se levantó a tomar agua. En la cocina, el suelo de parquet estaba ligeramente húmedo. Tocó con el pie desnudo. Tierra negra y fértil saliendo entre las tablas. Encendió todas las luces. Revisó las macetas de sus plantas, todas muertas de la noche a la mañana, pero con raíces negras gigantes que habían roto las macetas desde dentro. En el espejo del baño, el vapor de su ducha anterior aún estaba allí, y alguien había escrito con dedo: «Gracias por contar mi historia, sobrina». Valeria no tenía tías muertas, no tenía familia en San Lorenzo, pero su abuela antes de morir le había dejado un colgante antiguo, una pequeña cruz oxidada sin nombre, la misma que estaba en la tumba original de Isabel. Los días siguientes fueron un eco exacto del principio. La voz empezó como un susurro en la noche: «Valeria, sabes quién soy, cuéntame al mundo». Al principio pensó que era su gestión por haber narrado la historia, pero luego llegaron los sueños. Se veía caminando descalza por un túnel de raíces, llegando a una cámara donde un hombre, Marco, estaba incrustado en la pared como un árbol humano, con raíces saliendo de los ojos, la boca, el pecho. Él la miraba y decía con voz rota: «No la ayudes a despertar otra vez. El ciclo debe romperse, pero ella usará tu voz, porque ahora llegas a millones». Valeria intentó parar. Borró el video, cerró el canal temporalmente, pero los suscriptores no dejaban de escribir. «¿Por qué lo borraste? Era el mejor. Sube la parte 2. Necesitamos saber cómo termina». Y en sus sueños, Marco le mostraba la verdad. Cada like, cada comentario, cada visualización era una gota de sangre nueva para la madre. En la era digital, la traición ya no era solo familiar, era colectiva. Millones de personas consumiendo terror como entretenimiento, sin saber que alimentaban algo real. La última noche, Valeria decidió enfrentarlo. Fue al parque frente a su edificio a las 3:33 de la madrugada. Llevaba el colgante, una pequeña pala y un bidón de gasolina. Empezó a cavar en el centro del parque, donde sentía el latido más fuerte. La gente que pasaba en sus caminatas nocturnas no la detuvo. Algunos incluso grabaron con el móvil: «Mira una loca cavando en el parque». A 1 metro de profundidad golpeó algo duro, no madera, piedra, una losa antigua con los mismos símbolos prehispánicos. La tierra alrededor palpitaba y entonces emergió la mano, no de un cuerpo, de raíces negras entrelazadas formando dedos. La mano acarició su mejilla con ternura maternal. Valeria derramó la gasolina, encendió el encendedor, pero la voz de Marco, por última vez, habló en su cabeza: «No sirve quemarlo otra vez, eso solo la hace más fuerte. Como siempre, hay otra forma, pero duele más». Valeria entendió, apagó el encendedor, dejó caer la pala, se acostó sobre la losa abierta en el agujero, cerró los ojos y susurró: «Estoy lista, pero con una condición». La tierra se abrió bajo ella como una boca amable. Las raíces la envolvieron, no con violencia, con amor antiguo y hambriento. A la mañana siguiente, el parque estaba intacto, ni rastro del agujero, solo un montículo de tierra fresca con flores silvestres que nadie había plantado. Esa misma tarde, el canal Susurros de Medianoche subió un nuevo video. La miniatura mostraba a Valeria sonriendo como nunca, con ojos completamente negros. El título: «La historia real que nunca debieron contar, final definitivo». El video empieza con su voz, pero ya no es solo suya, es de Isabel, de Ana, de Marco, de todos los que se sacrificaron antes. Gracias por acompañarme hasta el final, amigos. Gracias por cada like, cada suscripción, cada comentario que me ayudó a despertar. Ahora ya no necesito tumbas ni cementerios. Estoy en todas partes donde haya tierra, en tu jardín,
en el parque donde paseas al perro, en la maceta de tu ventana, en el subway bajo tus pies. El ciclo no se rompió, se completó. Y tú que estás viendo esto ahora, ya eres parte de la familia. Así que haz lo único que puedes hacer para mantenerme feliz un poco más. Dale like, activa la campanita, suscríbete, porque cada vez que lo haces, siento tu sangre gotear deliciosamente en mis raíces. Nos vemos en el próximo susurro, que saldrá justo debajo de ti. El video termina con un latido grave que sincroniza perfectamente con el del espectador. Y en la pantalla negra final aparece el texto blanco. Gracias por suscribirte. La madre te quiere. Desde ese día, el canal sigue subiendo videos. Valeria aparece en todos, siempre sonriendo, siempre con ojos un poco más negros. Los suscriptores han llegado a 10 millones. Nadie ha logrado cerrarlo. Nadie ha logrado borrarlo, porque ahora la tumba no es un lugar, es tu pantalla, es tu like, es tu suscripción. Y la voz que surge de la tumba ya la estás oyendo.